Bienvenidas y bienvenidos a Con Derechos, un podcast sobre derechos humanos. Con Derechos es una producción original del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Colaboran Balmaceda Arte Joven y la Universidad UNIAC. Conduce Antonella Esteves. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Con Derechos, este podcast del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Soy Antonella Esteves y les voy a estar acompañando en esta serie de conversaciones que nos invitan a reflexionar acerca de derechos humanos y temas que son parte de nuestra cotidianidad todos los días. Vamos a estar conversando con algunos grandes invitados para introducirnos y aprender sobre algunos de estos temas. Hoy vamos a hablar de memoria y derechos humanos y sobre todo de los aprendizajes y de los procesos que seguimos transitando respecto a la dictadura. Tenemos dos grandes invitados con los que vamos a conversar. Comienza Con Derechos. En este capítulo, convivencia y dignidad humana. Conversamos con Elizabeth Lira. Y para hablar de memoria y derechos humanos tenemos una gran invitada. Estamos con la destacada psicóloga, académica e investigadora enfocada en derechos humanos, historia y memoria y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del 2017, Elizabeth Lira Kornfeld. Elizabeth, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quienes conocemos tu trayectoria sabemos que has trabajado largamente con acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos y quería preguntarte en qué estás hoy día, cuáles son tus intereses y tus luchas hoy. Bueno, yo estoy en la universidad, enseño sobre ética y sobre derechos humanos también, y estoy en una investigación. Es uno de los núcleos Milenio, cuyo nombre es Data Justa, y la pregunta que nos hicimos fue cómo documenta el Estado a las víctimas y qué hace por ellas, pensando en las acciones de reparación. Y tomamos 3 casos de víctimas. Las mujeres que han sufrido femicidio frustrado, la trata de personas y las víctimas del estallido social. En eso estoy. Y bueno, me parece interesante cómo tu experiencia anterior con personas que fueron pasadas a llevar en sus derechos humanos, ¿cierto? Durante la dictadura, ese tipo de crímenes de lesa humanidad muy específicos, ¿no? Te ha ayudado y te ha habilitado, y te ha dado experiencia para acercarte a estos otros temas que, por supuesto, tienen que ver con derechos humanos en una contingencia mucho más cotidiana y que siguen lamentablemente acompañándonos. ¿Qué sientes que aprendiste que sigue funcionando hoy? Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es que el Estado tiene responsabilidad sobre no solo el reconocimiento de los derechos de todas las personas, sino que la necesidad de proveer de servicios a quienes se vean vulnerados en esos derechos. En muchos casos vulnerados por el Estado. Ujú. En otros casos vulnerados por las condiciones económicos sociales que han estimulado el desarrollo de la delincuencia. Ujú. Pero básicamente la responsabilidad es del Estado. Ujú. Ahora, cuando hablamos de daño entre personas, como psicóloga me imagino que toca acompañar a quien ha agredido, ha cometido, ¿cierto?, el daño, a reconocer ese daño y a reparar ese daño. ¿Qué pasa cuando el Estado no es responsable o al cambio de gobierno, como estamos empezando a ver ciertas discusiones hoy día, empieza no solamente a olvidar esa responsabilidad, sino también a negarla? Bueno, yo creo que tenemos en este país hoy día una cantidad de documentación, tanto en los archivos como en los expedientes judiciales, que hacen que tratar de negar lo ocurrido sea una pretensión inútil. Yo creo que uno de los grandes logros de la tecnología
es el acceso masivo. Cualquier persona puede hoy día entrar al Archivo Nacional, examinar los archivos que han sido digitalizados en un gran programa sobre la memoria que ha hecho el Archivo Nacional, y que hoy día es posible de leer la documentación durante la dictadura Ujú. y que muestra con toda nitidez cómo se cometieron los delitos, con qué argumentos y cómo las violaciones de derechos humanos fue una práctica absolutamente regular. Ujú. Claro, pero eso uno pensaría está a disposición de quienes quieren investigar y ir en búsqueda de la verdad. Por supuesto. Mediáticamente aparecen discursos, ¿cierto? Incluso de personas que ocupan espacios importantes, ¿cierto? En nuestra Sí. política contingente, en algunos casos negando y en otros casos relativizando lo que fueron, ¿cierto? Las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando se empieza a normalizar ese tipo de acciones? Es difícil saber lo que le pasa a una sociedad porque yo creo que la convivencia en paz en una sociedad radica en que los derechos de las personas sean no solo reconocidos, sino que sean como el fundamento de esa convivencia en paz y que las policías, las autoridades sean los garantes de esos derechos de las personas. Entonces, cuando pensamos que las violaciones que se cometieron no existieron, no solo estamos negando un hecho conocido y público para muchas personas, especialmente porque hay un número muy importante de víctimas que están vivas y sus descendientes. Para esas familias esto ha sido un peso, un costo, un sufrimiento Ujú. durante mucho tiempo. Entonces, es una afrenta que autoridades o personas que esperan ser autoridades nieguen los hechos mismos, pero también, y yo diría que lo más grave, es nieguen que esto tiene consecuencias Ujú. en las vidas de las personas, en sus familias, en sus descendientes, pero también en la convivencia. Ujú. Porque si la autoridad, con argumentos políticos, pudo torturar personas, hacer desaparecer personas, ¿cómo restablecemos una convivencia en el respeto irrestricto de la vida y la dignidad de todos, Ujú. independiente de sus actos? Ujú. Si una persona es un delincuente, tiene que ser procesado y será condenado por las acciones judiciales correspondientes. Pero lo que no podemos establecer es que cualquiera, porque tiene algún poder, se tome el derecho de hacer desaparecer o torturar a otro. Pero siendo eso así, de todas maneras seguimos escuchando a nivel mundial, no solamente acá en Chile, eh, cuestionamientos a acuerdos que creíamos que ya estaban resueltos, ¿no? ¿Qué crees tú que genera que aparezcan ese tipo de discursos negacionistas? Bueno, yo creo que hay un sector de gente que repite esos argumentos de una manera bien irresponsable y por ignorancia. Pero hay otras personas que intencionalmente lo que quieren es quitarle el perfil, la gravedad de esos hechos, pero también porque yo creo que con tanta tecnología que tenemos es posible hacer desaparecer un, yo diría, una cultura en la cual la dignidad humana esté en el centro. Hay una parte muy importante del mundo hoy día en que tanto desde las guerras como desde los modos en que se hace comercio, de la expansión de las drogas, aparece una devaluación de la vida Ujú. humana muy fundamental. Ujú. Entonces, en esa convivencia hoy día no logramos reinstalar una noción de convivencia democrática, respeto por los derechos de los otros. Hay como la pretensión de que si tú excluyes a un sector de la sociedad o lo devalúas como seres humanos, los puedes maltratar, explotar, abusar, etcétera. Entonces, muchos de los abusos que hoy día vivimos tienen que ver
con haber devaluado este logro civilizatorio que era reconocer la dignidad humana como la esencia de la convivencia. Ahora, esto es parte de la historia de la humanidad. Tuvimos esclavitud legítima hasta un siglo y medio atrás. Ujú. Y hoy día la trata de personas es una forma de esclavitud ilegal, pero esclavitud igual. Entonces, son esos valores profundos los que están hoy día muy erosionados. Y yo creo que quienes piensan que le hacen un favor a la convivencia, negando que esos hechos ocurrieron, lo único que hacen es amenazar el futuro, Ujú. porque tenemos que construir una forma de convivencia basada en el respeto. Si yo justifico que un sector no es digno, no tiene la humanidad semejante a la mía, yo puedo admitir que esas personas pueden ser excluidas, asesinadas, explotadas, abusadas, etc. Ujú. Y la humanidad ha luchado en toda la historia por recolocar una y otra vez esos valores en la convivencia. Y hoy día estamos en un retroceso feroz. Ujú. Y claro, parte de ese retroceso tiene que ver con la instalación de esa otredad como un no igual, ¿cierto? Y por lo tanto, un no igual en términos de derechos también. Y lo hemos visto en los discursos antimigración, ¿cierto? Bueno, muchos de los grupos que vamos a estar conversando acá que son vulnerables en sus derechos Sí, humanos, no por se, sino porque quien está en el poder, ¿cierto? Puede instalar un discurso comunicacional que deshumaniza a esas personas, como lo vimos en el Tercer Reich, o sea, como no hay que ir demasiado, claro. o en cualquier totalitarismo, ¿no? ¿Qué se hace eso en términos, si el discurso, el problema es comunicacional, ¿no? ¿Cómo un espacio como la universidad, como los medios de comunicación, pueden ayudar a sanar, suavizar, ser un bálsamo en esas relaciones? Bueno, yo creo que el punto central aquí es la familia. Cuando los padres maltratan a los hijos, les pegan o los descalifican o los insultan, si en una relación de tanta intensidad e importancia para la construcción de un sujeto humano, de una persona, ocurre eso, ¿tú qué esperas de los ajenos y de los extraños? A mí me parece que lo que tenemos que hacer como comunicación, como medios, como sociedad, como universidad, como escuela, es formar a los padres, a los hijos, en esta convivencia de respeto. Pero yo diría que los más importantes son los padres, porque los niños aprenden en su experiencia de familia el respeto por los hermanos, el respeto por los abuelos, la convivencia de colaboración, la posibilidad de vivir felices porque tú cuentas con los otros, con su seguridad, con su afecto, con su apoyo. No con la violencia, no con el maltrato, no con la humillación. Mm. Y esto vale para las relaciones de pareja, para las relaciones de familia, para todo. Ujú. Y creo que no siempre valorizamos la importancia educativa que tienen en esa materia los medios de comunicación. Creo que eso tenemos que recuperarlo. Sí, de hecho te escucho, Elizabeth, y pienso que los adultos seguimos siendo constantemente educados a partir de los medios de comunicación. Y no es necesario ir tan atrás para acordarse de un tiempo en que los noticiarios no eran solo crónica roja e inseguridad. Claro, Y uno puede ver efectivamente que hay una agenda que tiene que ver con la construcción, la inoculación de un miedo y de un miedo al otro. claro. Y eso, uno podría decir, es la educación que están recibiendo los adultos. Mientras tanto, uno puede pensar, las generaciones más jóvenes, y te lo tiro como hipótesis, ¿no? Están a través de redes sociales también recibiendo mensajes súper inquietantes. O sea, la manósfera, por ejemplo, ya que uno de tus temas de investigación tiene que ver con la violencia contra las mujeres, esta gran cantidad de influencers que están instalando en los hombres una rabia contra las mujeres que justifica la violencia en ese discurso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos si tanto adultos como niños y adolescentes están recibiendo esos mensajes para al mismo tiempo querer tener una convivencia
amable y sana entre los otros distintos. Bueno, yo creo que curiosamente, tal como tú lo describes, lo que aparece es como una sociedad de adultos pasiva, acrítica, con una gran dificultad para poder descifrar qué es lo que te quieren influir. Yo creo que el problema más de fondo es que hoy día todas las personas están viviendo un modo de relación un poco ficticio a través de las redes sociales, pero a veces es el único modo de relación. Entonces, la influencia que tiene sobre los valores que las personas tienen, sobre el modo como se relacionan con las personas que tienen cerca, se perturba mucho, ¿no? Yo creo que hay una, no sé, un haber perdido el rumbo respecto de cómo tu aspiración máxima, que puede ser la felicidad, no se puede construir sobre la base del maltrato, de la violencia, de las condiciones agresivas en que tú despliegues tu frustración sobre tu cercano. Entonces me preocupa mucho que no reflexionamos sobre esto. Nos tragamos mucha de la información, pero nadie le reclama a los canales que tenemos media hora de los asaltos de la noche anterior, de los portonazos, así sean importantes como noticia, pero uno no logra dimensionar si es uno, si son 10, si son 50, si estamos metidos en una vorágine de asalto que nos hace que nos tengamos que encerrar. Entonces, creo que hay tanta distorsión en eso que la convivencia se hace inviable. Ujú. Sí, y pienso en este dato, ¿no? Que salió hace poco de que Chile, aún siendo, o sea, no negamos que existen delincuencia, ¿no? Claro, claro, Pero a nivel regional sigue siendo una de las ciudades, Santiago, más seguras de la región, claro. pero la sensación de inseguridad es la de un país en guerra. Ese dato a Sí, mí, cuando lo escuché, me alucinó. claro, Entonces, si no, se nos inocula miedo al otro. claro. Ese miedo, estoy haciendo el camino a ver si me ayudas con esto. Sí, Ese miedo luego genera que el otro sea deshumanizado, no uno igual, lógico. ¿no? Y ahí vemos, no sé, como los casos de eh, violencia que vemos constantemente contra los inmigrantes, ¿cierto? Claro. Contra las mujeres, la trata de personas, que es una cosa más atroce de nuestro tiempo. Y pareciera ser que nos cuesta mucho a esta sociedad hoy día hacer comunidad, que creo yo es una de las salidas que tenemos para Claro, encontrarnos con el por otro. supuesto. En tu experiencia trabajando con víctimas de la dictadura, ¿cuál es el rol que tiene la construcción de comunidades para poder volver a encontrarnos? Bueno, yo creo que una parte muy importante del aprendizaje y la experiencia social de los 80 fue precisamente salir de las condiciones económicas de hambre, organizando ollas comunes, buscando formas de apoyo solidario, por ejemplo, comprando juntos, que era una iniciativa en distintas poblaciones para resolver el tema de cómo enfrentar con pocos recursos necesidades múltiples. Hoy día vemos mucha solidaridad que pasa desapercibida, ¿no? Como por ejemplo todo el cuidado que esta sociedad ejerce sobre niños, sobre enfermos, sobre discapacitados, sobre adultos mayores. Si esto tuviera más redes comunitarias, sería mucho menos el peso individual en cada familia que Ujú. no tiene tregua cuando tiene que cuidar a una persona con discapacidad o un adulto mayor que no es autovalente. Entonces, hay muchos de los problemas que tenemos cuya mejor solución sería si pudiéramos levantar redes de apoyo y redes comunitarias para resolver ese tipo de necesidad. Eh, pero no, yo no veo que en los medios de comunicación, sobre todo, se valorice la asociación con otros para resolver problemas.
Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la red de emprendimientos, ahí sí se ve que los emprendimientos funcionan en la medida en que tú armes redes y las redes te vayan permitiendo sostenerte en el tiempo en un cierto ámbito. ¿Por qué no pensarlo para la vida social? Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Si yo he inoculado esta idea de que el otro es un enemigo y no hemos podido superar esa percepción, difícil que podamos pensar en colaborarnos recíprocamente Ujú. cuando estamos siempre viendo la amenaza en el otro y no un otro solidario que nos puede tender una mano. Ahora, para ir cerrando, Elizabeth, pienso en quienes nos están viendo en este momento y que claramente son gente que le interesa, ¿cierto?, los temas de derechos humanos, considerando que todos tenemos un pasado y nos situamos en ese pasado en lugares distintos. Y está muy claro que Chile tiene unas miradas muy diversas respecto al pasado. ¿Cuál sería, desde tu experiencia trabajando con distintas comunidades y con víctimas, la puerta de entrada para encontrarse con esa otredad distinta? Bueno, yo creo que cuando uno conoce directamente y en términos personales la situación de alguien que sufre, que vivió una experiencia como por ejemplo la desaparición de un familiar, o que su padre estuvo preso, o que la familia se tuvo que ir al exilio. Hoy día pareciera ser que para mucha gente, sobre todo para los más viejos, no hablar de eso es lo que te permite una convivencia sin conflicto. Mm, Y yo creo que esa no es una buena idea, porque tenemos una larga tradición en este país que la censura de prensa la ponen las madres o las abuelas en la familia, ujú, que dicen, mire, para llevar la fiesta en paz de su papá, del ujú, Año Nuevo, de la Navidad, vamos, no vamos a hablar ni de política ni de religión. ujú, Por lo tanto, no vamos a hablar del pasado, ni de lo que nos pasó, ni lo que sufrimos, ni cómo salimos ujú. adelante. Aquí tendríamos miles de historias de gente que ha salido adelante en condiciones sumamente adversas. Hay de repente una proliferación de libros de protagonistas de historias heroicas que tienen 500 ejemplares y que se pierden entre los amigos, pero que a mí me ha tocado leer muchos Ujú. de personas que vivieron cosas sumamente terribles en los años 70 y que tuvieron que salir al exilio y que salieron adelante y que pudieron hacer una vida satisfactoria, le dieron una buena vida a sus hijos, educación, pero nunca les contaron los sufrimientos que ellos vivieron. Mm, Entonces, cuando en un país tú de alguna manera promueves que no hablar de las cosas que nos dividen, no hablar de los sufrimientos, no hablar ni preguntar, porque puede ser un poco odioso, terminamos viviendo una ficción de convivencia donde para convivir tenemos que hacernos los lesos de las cosas que siguen siendo un problema entre nosotros. ujú, Los psicólogos pensamos, las psicólogas, que uno tiene que hablar las diferencias para poderlas resolver. ujú. No tiene que hacer como que no existen. Pero mucha gente en este país cree, y esto no es solo un tema de la dictadura, es un tema cultural Ujú, que viene, según mi padre decía, que su abuela le decía, usted tiene que acordarse que para que no nos peleemos, usted no me tiene que preguntar si yo voy a misa o no voy a misa, ni tampoco me tiene que preguntar sobre mis ideas políticas, ujú. porque somos familia y para vivir en paz no podemos hablar de esas cosas. Entonces, yo siempre encontré que eso era contra lo más esencial de la convivencia, Ujú. que es poder conversar sobre las ideas y poder hablar de que creemos cosas distintas, pero ¿cómo no nos vamos a poder encontrar si Ujú, somos familia? ujú, Entonces, si como cultura nacional tenemos esta idea de que tenemos que aparentar que no tenemos diferencia, que tenemos que vivir como si no las tuviéramos,
solo vivimos en el conflicto. Ujú. No salimos nunca de él. Exacto. Y además me pierdo la oportunidad de encontrarme con el otro Por en su supuesto, experiencia, ¿no? por supuesto. Elizabeth, ha sido un tremendo placer conversar contigo. He aprendido mucho. Para cerrar, ¿con qué idea, con qué pensamiento te gustaría que se quedaran nuestros auditores televidentes? Bueno, que yo diría que la convivencia y el respeto de los derechos de las personas es algo que nos compete a cada uno. Cada uno tiene que pensar cómo le enseña a sus hijos, a sus nietos, los valores principales. Yo creo que lo que no podemos perder de vista es precisamente que cada otro ser humano es una persona que con sus discapacidades, sus diferencias, sus problemas, sus odiosidades a veces, es otro, un ser humano, y que como tú bien dijiste, si no lo vemos como ese ser humano, nos vamos a perder su riqueza. Y si miramos a los otros como una invitación a la convivencia en paz, construida entre todos, vamos a tener bastante menos espacio para el miedo, la resistencia a la dificultad, al poder convivir con contradicciones. Y yo diría vivir con esperanza, porque en verdad hemos salido de cosas tan difíciles. ¿Cómo no vamos a salir de las dificultades del día de hoy? Ujú. Sí, vivimos en un mundo inquieto hoy día, ¿cierto? Y Claro. con mucha incertidumbre. Entonces también necesitamos unos de otros. Bueno, si Sí, así es. seguimos tu consejo, yo también estoy segura que podemos construir una sociedad mucho más amable. Muchas gracias, Elizabeth, por conversar con nosotros. Y nosotros vamos a agradecer, además de Elizabeth, recordarles a ustedes que cada uno de los capítulos de Con Derechos está disponible en YouTube y que pueden encontrar cada uno de ellos en ese canal.